Hola gente, ¿cómo están? Espero y deseo que muy bien todos. Hoy quiero compartir con ustedes estos 5 libros que fueron mis favoritos de todos los que leí el año pasado en el género poesía, que fueron muchos, no sabría decir cuántos, pero fueron muchos los que pasaron por mis manos. De estos 5, 2 los había comprado en librería porque pertenecen a autores de los que ya había leído y que me gustan y sabía que me podían gustar mucho. Y los otros 3 sí los he leído en la Biblioteca Pública de Madrid. A mí, como ya he dicho en otras ocasiones, me gusta alternar poesía con ensayo, con narrativa, y a mi manera me considero exigente. No soy una experta ni nada de eso, pero no me gusta perder el tiempo, entonces los libros que leo me gusta escogerlos bien. Así que los que saco de la biblioteca pasan por un proceso de selección donde me los agarro, me siento con la montaña de libros al lado y me pongo a leer ahí mismo, y algo me tiene que convencer e insistir para que logre cargar con él desde la biblioteca hasta mi casa. Y si es en poesía, más todavía. Así llego a hojear decenas y decenas de libros antes de al fin escoger uno y llevármelo, uno con el que realmente me identifico. Usualmente escojo autoras y no autores porque parece que la sensibilidad y la forma de ver las cosas tiene más que ver conmigo, aunque de estos 5 que traigo hoy, 2 son mujeres y 3 son hombres. Tienen que ser frases que me conmuevan, que aunque sean simbólicas, sean simples. No soporto a esta gente que se pone a adjetivar sin ton ni son y al final no sabes de lo que está hablando. Me gusta la rima y la poesía sin rima también, me gustan mucho los haikus. Pero como en cualquier otro género, a un lector no le gusta sentirse manipulado. Entonces, esta gente que se pone a hablar con palabras rebuscadas como para que veas lo ocultos que son y las cosas tan originales que se les ocurren, no es mi tipo. Tiene que sentirse auténtico, vaya. Y tampoco me gustan los que dicen malas palabras en cada línea, que los he visto en todos los idiomas como un tipo de estilo un poco soez, que si tienes que decir una mala palabra no me molesta, pero no estar todo el tiempo lanzando improperios y que hasta te sientes testigo de algo que no quieres, ¿no? Y ya no me extiendo más, comenzamos. El puesto número 5 es para Diario de una mujer de aire, de Saída Hamido, publicado por Bucolia en 2016 y reimpreso en 2017. Este es un libro muy corto, tiene solo 90 páginas y en él se combinan textos y poemas donde se aprecia claramente el carácter autobiográfico de todas las vivencias, los recuerdos, los sentimientos que la autora refleja aquí con gran crudeza y honestidad, y a la vez con gran belleza y sensibilidad. Resaltan las imágenes de un hogar de infancia disfuncional, con un padre abusivo, escenas de violencia vividas en primera persona a diferentes edades. Y a veces también, por supuesto, encontraremos versos llenos de amor y de feminidad, maternidad. Arrancar el dolor del dolor, arrancarlo de cuajo, de raíz. Y en ese hueco hondo y sin color, poner tierra fértil, poner sol, para que vengan horas nuevas y nazca en él una flor. Y yo me sigo preguntando qué cosa es este dibujo que tiene la cubierta, parece como una semilla que explota. Ah, no, es un fuelle. Tiene sentido porque ella es una mujer de aire. El puesto número 4 es para Últimos días de una casa, de mi querida coterránea Dulce María Loinás, Premio Cervantes, poetisa cubana, una de mis escritoras favoritas. En esta edición muy bonita de Torremosas, publicada en Madrid en 2019. Un libro muy corto también, como el anterior, incluso más corto que el anterior. Tiene poco más de 60 páginas. Primero hay una introducción y un prólogo con notas muy pertinentes sobre la vida y obra de Dulce María. Y luego está el poema como tal, porque no es un poemario, sino un solo poema. Lo interesante aquí es que es la casa la que habla. Es la casa la que te cuenta y describe su soledad, su nostalgia por los habitantes de otro tiempo que ya no están, ya no la habitan, pero que ella no pierde la esperanza de volverlos a ver. Y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera, en la casa, en el hombre o en los dos. El poema es triste porque la casa va a enumerar todas las cosas que ha ido perdiendo con los años, y no solo los habitantes, sino por ejemplo también está el mar que ella ya no puede ver desde donde está, y eso te remite a tantos casos en los que sucede esto, que la casa majestuosa y aislada en medio de un paisaje termina siendo rodeada por edificios y rascacielos, y entonces ya no puede ver todo lo que veía, no puede ni siquiera ver por dónde sale el sol, sabe que su destino va a ser probablemente ser demolida. No he de caerme, no, que yo soy fuerte. En vano me embistieron los ciclones, y me ha roído el tiempo hueso y carne, y la humedad me ha abierto úlceras verdes,
Con un poco de cal yo me compongo, con un poco de cal y de ternura. Por último, no quiero dejar pasar algo que para mí es muy interesante sobre este libro, y es que este libro fue publicado la primera vez en 1958 y la Revolución Cubana triunfó en 1959. Fue publicado en diciembre y la Revolución Cubana triunfó en enero de 1959. Con lo que quiere decir que Dulce María como que anticipa de cierta manera aquí todo lo que iba a venir con esta nueva era, el desmoronamiento de toda una clase social, la burguesa, refinada, a la que ella pertenecía. Dulce María, por más que trataron, nunca llegó a comulgar con el nuevo régimen. El puesto número 3 es para La floresta de Anisiai de Antanas Baranauskas. Yo no me habría leído nunca este libro si no llegase a ser porque estaba en exhibición en la biblioteca municipal aquí en Madrid, entre las recomendaciones del bibliotecario. Lo primero que me llamó la atención fue en el título la palabra floresta, yo soy fan a la botánica, y por supuesto las palabras exóticas de Anisiai y del propio nombre del autor, poeta, sacerdote, matemático, lingüista lituano, Antanas Baranauskas. A mí todo esto me pareció por supuesto muy exótico y enigmático y atrayente. La floresta de Anisiai es básicamente un poema que describe la historia de los bosques de Anisiai a través de varios siglos, cómo con el tiempo pasaron de ser ese ecosistema exuberante a ir desapareciendo, a ir extinguiéndose por culpa de la ineptitud e insensibilidad de sus explotadores. Así que es una alabanza y a la vez una denuncia. Y es como una clase de historia hecha poesía, porque con las descripciones del poeta tú llegas a ver casi desde dentro, junto con él, la evolución del bosque, la flora y la fauna que contiene, como en un principio era adorado y reverenciado por los lituanos a través de mitos paganos, cómo sus habitantes se servían de él para alimentarse y para curarse, pero que luego la corrupción y la codicia de estos humanos descendientes de esos humanos que antes adoraban este bosque, ahora son los que lo hacen desaparecer. Entonces al final es como una sentencia. El alma de la naturaleza y el alma del hombre evolucionan en paralelo y la destrucción de una conlleva al aniquilamiento de la otra. El hombre necesita vivir en armonía con la naturaleza. Este texto es un clásico porque todo lo que ocurre aquí ocurrió de verdad y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo en muchas partes del mundo. No cortaba el lituano ni siquiera un tronco, a no ser los podridos que caían solos. El bosque a los lituanos de siempre amparaba, brindándoles sosiego, tanto los amaba, nutría y abrigaba con frutos y fieras, hasta cayendo un tronco les daba defensa. En los días aciagos prestaba cobijo, en los días más tristes remedio y alivio. En los días felices delicias sin cuento, toda clase de bienes para cada tiempo. Y así comienza. Montes baldíos, valles despoblados, ¿quién cree en vuestra belleza de antaño? ¿Qué de esa vuestra grandeza se hizo? ¿Qué de ese viento y su suave zumbido? Cuando las blancas hojas susurraban y añosos pinos crujiendo oscilaban. ¿Dónde están las aves, tiernos pajarillos, cuyos gorjeos daban tanto alivio? ¿Dónde las bestias, alimañas, fieras? ¿Dónde sus cuevas, huras, madrigueras? Todo perdido, solo un yermo campo. Unos torcidos pinillos quedaron, un inservible erial el sol abrasa, pleno de piñas, de tamuja y ramas, y contemplarlo se hace tan aciago, como palacio destruido y quemado, como ciudad en ruinas y asolada, como reseca ciénaga abrasada. Mis reverencias a la autora, Carmen Caro Dugo, por conseguir esa rima. No es fácil traducir poesía, aunque el libro está dividido en un prólogo bastante extenso que no me canso de recomendar. Yo lo leí después de haber leído el poema porque yo quería sumergirme en los versos sin que me hubieran influenciado ni las circunstancias ni los motivos del autor. Quería dejarme sorprender. Luego sí leí este prólogo que fue redactado por una profesora e investigadora en literatura y folclore lituanos. Y es sumamente iluminador este prólogo. Aprendes no solo del autor, sino también de esta época tan interesante en la historia de Lituania. Baranauskas nació en esta zona de Anisiai en una época en que Lituania estaba bajo el dominio del Imperio Ruso. Porque siglos antes el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se habían asociado para protegerse de Rusia en lo que se llamó la República de las Dos Naciones.
Entonces luego, un par de siglos después, Rusia se apropió de esta gente, lo que sería Ucrania y Lituania. Así que este autor creció y estudió bajo el ojo controlador del Imperio Ruso, cosa que no le impidió formar parte de la resistencia con sus versos y con su religión católica, porque sí, la religión también era resistencia. El Imperio Ruso no quería otra religión, no quería un país que se subordinara a un papa extranjero, a órdenes desde Roma. Él quería asimilar a esta gente y entonces era represivo con las iglesias católicas y en general con la religión. Para colmo, a Baranauskas se le metió en la cabeza promover y recuperar la lengua lituana, porque ¿qué pasó? Que con las dos naciones el idioma social que se adoptó fue el polaco. Incluso Baranauskas, sus primeros versos estaban en polaco, así que él se propuso traducir obras al lituano y promover esta lengua. Al fin y al cabo, la lengua de todo un país. En resumen, y para no irme de la floresta de Anisiai, este poema como tal fue publicado por primera vez a finales del siglo XVIII y ahora es que viene a ser traducida al español, aunque ya se ha traducido a un montón de idiomas más. La obra de este hombre no solo ha contribuido a rescatar lo que es la historia cultural de Lituania y su idioma, sino la propia zona en la que se asentaba esta floresta. Hay incluso un museo dedicado a él, que de hecho visitó la traductora en el momento en que estaba frascada en esta obra de traducir el libro. Y esta edición es de la editorial Renacimiento del 2017. El segundo premio, más que para el autor y su obra, está dedicado a esta edición en particular. Miren qué bonita, es de tela la cubierta y está publicada por Nórdica, Georges Brassens, Poemas y Canciones. Es tan bonita esta edición, como dice la nota de contracubierta. En 2021 se conmemora el centenario de Georges Brassens, el cantautor francés que retrató el siglo XX como nadie. Y en Nórdica lo celebramos con una cuidada selección de sus poemas y canciones en edición bilingüe. Músicos y artistas de todo el mundo lo homenajean constantemente. Brassens sigue siendo el poeta de lo cotidiano, el escritor del francés perfecto y el defensor más acérrimo de la decencia humana. Siempre habrá quien mirando el mundo actual eche en falta el comentario mordaz de un escritor que tenía más de filósofo que de artista y más de artista que de filósofo. Las ilustraciones son de un ilustrador madrileño que se llama Emilio Uberuaga y son chulísimas y acompañan muy bien, me parece a mí, el humor y el tipo de poesía que hacía Brassens y sus canciones. Mírame ese gatico con la cachimba como Brassens. Brassens era fan a los gatos. Me parece muy buena la traducción de las traductoras Marta Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, pero siempre se agradece tener la versión original. En el caso de la floresta de Anisiai también aparecen las dos versiones en lituano y en castellano, se me olvidó decirlo. Y es bueno que esté la versión original siempre porque es la que va a conservar generalmente y naturalmente la musicalidad del poema original. Aunque como ya dije, en este caso me parece muy buena la traducción. Este libro, según su ficha online, fue premio al libro mejor editado en 2021. Una edición de lujo. El Testamento, Le Testament, 1956. Igual que un sauce estaré triste cuando el Dios que está junto a mí en el hombro me dé y me chiste. Sube a ver que se cuece aquí. Tocará despedirse entonces, a cielo y tierra renunciar. ¿Seguirá en pie el pino o roble que a mi ataúd destinarán? ¿Seguirán en pie el pino o roble que a mi ataúd destinarán? Si he de mudarme al cementerio, un buen rodeo pienso dar. Haré novillos en mi entierro, dejaré al mundo marcha atrás. Y si el enterrador me riñe o parezco loco, lo siento. Al otro barrio pienso irme, siguiendo el paso del más lento. Al otro barrio pienso irme, siguiendo el paso del más lento. El puesto número 1 es para un clásico que por fin terminé de leer este año. Increíble que lo tuviera en el librero desde niña y que nunca me hubiera animado a leerlo. Aunque sí me sabía de memoria el comienzo, todavía me lo sé, creo. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Me sabía este inicio de memoria, pero no me convencía. Me parecía bonito, pero empalagoso. Hasta que un día voy pasando por el pasillo de la biblioteca en la sección poesía y me encuentro de nuevo con Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y lo primero que me pregunto es, ¿poesía esto? Pero claro, es prosa, pero tienes que leerlo para darte cuenta que es mucho más. Es tan bello este libro. Sí, a veces te pueden sacar un poco de quicio los monólogos con el burro, pero es que este no es un libro, es un paisaje, son lugares, son
olores, es poesía, es historia con H mayúscula, es humanismo, es tristeza, hay crónicas muy duras aquí también, naturaleza, resignación, naturaleza humana en todo su espectro. Y hay tanto en estas páginas que yo decididamente quise comprármelo porque el de la biblioteca no es suficiente. Este libro es para ser leído y releído. Hay momentos aquí que realmente es como conocer la historia de Andalucía y de España a través de un pequeño hombre con su burro en un pequeño pueblo. Y sin embargo, qué belleza, belleza del lenguaje, belleza del sentimiento. El pan. Te he dicho, platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el migajón y dorado en torno. Oh, sol moreno, como la blanda corteza. A mediodía, cuando el sol quema más, el pueblo entero empieza a humear y a oler a pino y a pan calentito. A todo el pueblo se le abre la boca. Es como una gran boca que come un gran pan. El pan se entra en todo, en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la uva, para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en el jamón, en él mismo, pan con pan. También solo como la esperanza o con una ilusión. Esto es un fragmento del texto El pan. Capítulo 38. Hay muchas ediciones de Platero y yo la que tengo es esta, no es la más bonita tal vez. Yo no sé por qué, y siempre lo digo, con tantas y tantas ediciones que hay, casi no hay ninguna que tenga una cubierta bonita, tan bonito que es lo que hay dentro. La mayoría son feísimas. Esta es de Alianza Editorial, es la que tengo. Tal vez en un futuro, si hacemos una edición ilustrada maravillosa, yo la quiero tener. Si ya existe, por favor díganme quién la publicó. Aquella que tuve cuando niña y que nunca leí, sí estaba bonita. Era de tapa dura y tenía una ilustración súper bonita con un burrito y las flores amarillas alrededor. Pero bueno, es viejísima. Creo que hay libros que tienen una edad para leerse y esto depende de la persona, depende de la edad, depende de las circunstancias. Hay que estar preparados para el mensaje, si no te pasarás de largo. Y por suerte a mí me llegó finalmente la hora con este libro. Más vale tarde que nunca. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable e instructivo y que regresen sin falta al próximo podcast de Susu. Un beso.